Está hablando con nosotros hoy conducimos juntos Ricardo Gilavedra por ausencia de Osvaldo Pérez San Martino, pero la verdad que ha pasado a ser el columnista y ahora lo voy a entrevistar, seguir entrevistando yo. Cuando ves esto que está pasando en el país con la visión de alguien que está atento a los problemas del país, que lo sigue de cerca, pero que vive a 14.000, 15.000 kilómetros de acá, ¿cómo vivís vos todo esta suerte de esmerilamiento que está haciendo Cristina Fernández de el experimento que ella inventó? O sea que los abogados, lo dijimos la vez pasada, hablaríamos de la responsabilidad en iniriendo. Si se equivocó, la culpa la tiene ella, no la tiene Fernández. Pero ¿cómo vivís esto vos? ¿Querés que te diga, Jorge, realmente yo siento una gran lástima por Alberto Fernández? Siento lástima. Yo creo que es un ser humano que pactó con el diablo, ¿m? Y pensando que lo que había que hacer era llegar a ser presidente, que era una cosa que él no se esperaba nunca, pero me imagino que él... Yo recuerdo alguna vez que alguien me dijo que él tenía aspiraciones alguna vez de llegar a ser presidente, pero era una cosa perdida. A mí me da mucha lástima que se esté defendiendo, que lo estén masacrando como ser humano con la esmerilización. Vos lo decís esmerilización, yo te digo que lo están cortando en pedazos. Es realmente un bochorno, pasa permanentemente. Antes de ayer, vi un video de un acto muy loable en la provincia de Buenos Aires, con los políticos, con el gobernador y qué sé yo, y uno de los jefes de la Cámpora, el secretario general de la Cámpora, habló del plan Mesa, etcétera, etcétera. O sea, un hombre que tiene una gran preponderancia. Ahora bien, ese mismo señor, ayer, a la tarde o a la mañana, dijo por radio en Argentina que a Guzmán no lo había votado nadie, que él no había traído nada. O sea, hablando de Guzmán como si no solamente no fuera un ministro, sino como si fuera un ministro de la oposición. Entonces, y eso le pega directamente a Fernández. ¿Y vos crees que este señor de la Cámpora va a decir eso por motu propio? Esto es un libreto escrito, se lo reparten entre ellos y lo están masacrando. Realmente yo tengo pero lo digo con sinceridad, a mí me da lástima verlo a Fernández sacándose esas fotografías, caminando por veredas que parece que tienen barro, porque ahora dicen que va a recorrer el interior, va a ir con la gente pobre. No, antes que hacer eso, tiene que definir quién gobierna, si quiere gobernar él o va a dejar gobernar a quien lo eligió. Yo tengo un recuerdo, aparte, voy a contar una anécdota, si no me cortan, voy a contar una anécdota que me pasó. Ustedes, la gente, los que tenemos, la edad que tenemos, tuvimos un presidente de facto que se llamó Roberto Marcelo Levingston. Roberto Marcelo Levingston fue un engendro que inventó Lanusse, el general Lanusse, porque él era teniente general, era comandante jefe del ejército, volteaban en ese momento a Onganía y tenía que pasar a buscar un presidente. Entonces, como él no quería ser el presidente inmediato, la historia nos enseña, porque fuimos testigos de esa historia, que buscaron uno. ¿Y a quién encontraron? Al agregado militar en Washington que se llamaba el general Roberto Marcelo Levingston. ¿Cómo sería de desconocido este señor que al otro día que fue designado, en los diarios se publicó la fotografía del legajo personal, del legajo militar, que era una fotografía vieja y el tipo era mucho más joven, ¿no? Entonces no se lo conocía, no había nada. Era un señor, y con el tiempo, y esto lo voy a contar así, con el tiempo yo me lo encontré en 2 o 3 oportunidades, y un día que me lo encontré por unas cuestiones de beneficencia, y un día que estábamos en un balcón
Era un hombre que le gustaba tomar aire y otras cosas. Entonces, estábamos con un balcón y yo, que siempre he sido impune para preguntar, siempre, le digo, estábamos solos, le digo, diga una cosa, general, ¿usted por qué fue presidente? Entonces, él me miró y me contó la verdad. Me contó exactamente cómo lo eligieron, lo llamaron por teléfono, él tenía una cena esa noche en la casa de él, en la residencia de él. En general, en la diplomacia en esos tiempos, las mujeres se sentaban en una mesa y los hombres en otra, se hacían 2 mesas, entonces se sentaban separados. Entonces lo llamaron él estaba con los agregados militares de otros países, entonces aparece el asistente. Nosotros hemos dilapidado fortunas teniendo agregaduría militar, agregaduría de esto, agregaduría de lo otro, siempre con asistentes, toda una burocracia bien mantenida, ¿no? Entonces aparece el asistente en la cena y le hace señas para que tenía que hablar con él. Entonces se acerca y le dice, general, lo llama el comandante en jefe. Esto voy a repetir textualmente y ojalá que la memoria no me falle en nada. Entonces agarra y dice, ¿cómo? El comandante en jefe, esto me lo contó él a mí, ¿eh? Sí, el comandante en jefe. Entonces fui al comandante en jefe y él me dice, y ahí nomás agarré el teléfono, me puse en posición y dije, buenas noches, señor comandante en jefe, a sus órdenes. Entonces Lanusse le dijo del otro lado, general Levington, ¿está usted dispuesto a servir a la patria? Entonces Levington dice, yo la verdad que me sorprendió tanto que le dije, sí, por supuesto, pero dije, ¿qué será esto? ¿Qué será? Entonces dice, muy bien, entonces usted va a ser nombrado presidente de la nación. ¿Cómo? Y le preguntó, escuchen esto, señor, ¿le tengo que contestar ahora? Y Lanusse le dijo, esto no es un ofrecimiento, es una orden. Entonces él colgó, no sé, volvió a la mesa y su esposa, señora, que estaba en la otra mesa, él le hacía señas y no sabía cómo hacerle señas a ella que lo que estaba pasando. Bueno, dice que sufrió hasta que terminó la comida y cuando terminó la cena, cuando se fueron todos, le dijo, mirá, me llamó el comandante en jefe y me van a nombrar presidente. Y esto lo voy a decir claramente. Dice que la mujer le contestó, te van a joder. Así, textual, lo estoy diciendo textual. Y agarró y dijo, bueno, a hacer las valijas y se vinieron para la Argentina. ¿Por qué cuento esta anécdota? Vino Levington, se hizo presidente, lo hicieron presidente, lo pusieron al presidente, y como el año por ahí, Levington se empezó a creer que podía ser presidente. Y un día, al mejor estilo americano, al mejor estilo de Washington, llamó a una conferencia de prensa con todos los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno y también así con una especie de escritorio, de baranda para hablar, y los periodistas le preguntaban, qué sé yo, y el hombre empezó a hablar de cuestiones políticas. Bien, creo que a la semana o al otro día, pero realmente el tiempo ahí sí se me acorta, no tengo la dimensión, lo echaron, lo mandaron a la casa y definitivamente asumió Alejandro Agustín Lanusse, el famoso Cano Lanusse, que fue el que terminó entregándole la banda presidencial a Perón. Pero, ¿por qué conté esta anécdota que espero que no haya sido muy larga ni aburrida? No, ni aburrida ni larga, y me hizo recordar y revivir algunas cosas, y por el otro lado conocer entre telones que no conocía. Mirá que tenemos una amistad de hace 50 años y no la había escuchado nunca. Ah, pero aparte me la dijo a mí, ¿no? Yo, en general, yo nunca cuento cosas que me contaron. Cuento las cosas que viví. Entonces, porque quiero dar detalles de los momentos, de la cara que puso uno, de la cara que puso el otro. Y resulta que lo rajaron, lo echaron. Lo echaron porque se creyó que él podía ser algo para lo cual no había sido elegido. Había sido elegido para que estuviera un rato ahí hasta que Lanusse tuviera su juego
su propio juego político y tomar el mando. Pero este señor se creyó que podía seguir. Ahora bien, ¿por qué lo cuento? Alberto Fernández se creyó el día que lo llamó esta señora para decirle que iba a ser presidente. ¿Él se creyó que iba a ser presidente? Él tiene esta capacidad de ingenuidad de pensar que iba a poder gobernar como presidente de un país después de haber sido puesto con el dedo de una expresidente. Él creyó en algún momento de todos estos, que podía tomar el poder. ¿En algún momento lo pensó? Bueno, yo pienso que sí, que lo ha pensado, pero creo que no se anima a ejecutarlo. Porque hay que pensar en los pantalones de este señor, que si él agarra mañana y dice, bueno, miren, terminemos con esto. El presidente soy yo, la lapicera la tengo yo, la tinta la tengo yo, y a partir de ahora la señora que es vicepresidenta de la Nación no puede hablar, no puede tocar ningún tema de la política de gobierno sin consultarlo conmigo, porque el presidente soy yo. Si se animara a hacer eso, entonces ahí tendríamos un presidente. Le queda tiempo, tiene 1 año y medio todavía para demostrar que puede ser presidente, y si no, va a pasar a la historia como Levington. Realmente va a pasar a la historia como Levington, como un hombre que lo eligieron a dedo y que se la creyó y que hizo lo que pudo. Yo comparto totalmente, agregaría simplemente que en aras de la dignidad él entregó todo. Y yo la vez pasada le estaba contando algunas charlas que he tenido con él cuando éramos ambos legisladores porteños. Y bueno, y ahí yo pude percibir que era un gerente al servicio del que mejor le pagaba. Él arrancó en una fuerza de derecha, hay fotos de él, que por supuesto las han tratado de eliminar de los archivos, haciendo el saludo nacional socialista. Después fue virando, consiguió un cargo de menor jerarquía, un oscuro cargo en el Ministerio de Economía en la época de Alfonsín, lo cual hizo que se acercara tibiamente al radicalismo. Cuando yo entré en la legislatura porteña, lo hice por la lista de el radicalismo. Él no, él entró por la lista de Cavallo Vélez. Él era un tributario de Cavallo. En esa misma lista estaba también otros dirigentes que pasaron todos al gobierno nacional, como el secretario de Culto, el diputado Valdés. Bueno, realmente fue muy creo que con tal de ser presidente le entregó la dignidad. Mi viejo decía siempre que una persona sin carácter no es un ser humano, no es una persona, sino que es alguien que es como una hoja en el viento, va para un lado, va para el otro. Y él trató de ser alguien, se vendió como moderado, pero tenía que borrar todo un archivo, toda una mochila que tiene en las espaldas, porque uno puede disentir con alguien, pero decir que Cristina era una persona psiquiátrica y al día siguiente estar abrazado con ella y decir ya solucionamos todos nuestros temas, y ahora cuando ella le dice, como ha sucedido con el caso del secretario de Justicia, Basualdo, de Energía, Basualdo, él va para un lado y ella va para el otro y dice, bueno, pero hay diferencia de matices, y termina acordando y públicamente ya lo reta, y los adláteres que le escriben el libreto, porque ni Larroque, ni Mayra Mendoza, ni Fernanda Vallejo, ni Eve de Bonafini, ni Parrilli, ni Zanini, hablan por sí, son chirolitas de lo que le escribe el Instituto Patria. Cuando le dice el Cuervo Larroque que le recuerda que tiene el 4% de los votos, le recuerda el 4% de votos, que fue el jefe de campaña de Randazzo, que sacó el 4% de los votos. Cuando Fernanda Vallejo le dice que es un ocupa, que está ahí puesto porque lo pusieron, porque no había, poco más dice porque no había otro. Cuando la Bonafini le dice de que no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista, cuando el hijo de Cristina le tira la renuncia a la presidencia del bloque por la cara, realmente nos revela que Fernández nunca tuvo la menor estatura política y que lo puso de candidato a Cristina para que fuera un mandatario de ella, a quien
que fue la que le aportó el capital político. Y voy a decir algo, originariamente el candidato no era, y no iba a ser, y esto lo tengo de buena fuente, no iba a ser Fernández, iba a ser Felipe Solá. ¿Qué pasó con esta novedad que se puede corroborar porque hubo testigos de esas charlas? Fernández, Cristina estaba obsesionada con su impunidad. Y Fernández tenía contactos con la justicia. No nos olvidemos que una ministra de Justicia que tuvo Fernández, la primera, que la puso él, la doctora Marcela Lozardo, era una abogada es una abogada muy prestigiosa, es una abogada realmente que fue totalmente dejada de lado en el ministerio, por eso fue una de las razones por las cuales ella estaba agobiada. Quien manejó ese ministerio es alguien que proviene de los oscuros sótanos de la inteligencia, que se llama Juan Martín Mena, que lo sigue manejando, porque ahora también ahí está Martín Soria, que fue compañero mío, compañero mío, estuvimos en el Congreso juntos y pude apreciar que es una persona chata intelectualmente y con homeopáticos conocimientos jurídicos. Es el ministro de Justicia de la Nación. Pero no quiero cargar las tintas con eso, sino simplemente decir que él le vendió que tenía contactos como para garantizar la impunidad. Fracasó hasta en eso. O sea, ahora la furia que tiene Cristina es porque tiene que salir ella a la palestra, porque él pensó que le iba a acomodar los tantos. No nos olvidemos que tienen con despacho de comisión y que está guardadito en un cajón de masa. Por eso cuando yo era diputado y hoy hacen lo mismo mis colegas, están siempre hasta último momento quedándose en las sesiones, porque hay dos proyectitos que están guardados bajo 7 llaves, pero con despacho de comisión, que son el proyecto de reforma del Ministerio Público de Fiscal para desalojarlo a Eduardo Ezequiel Casal, brillante jurista, excelente persona, decente a carta cabal, que lo han querido enchastrar por todos lados. Lo conozco de haber sido incluso compañeros de colegio del Nacional de Buenos Aires, pero eso no es lo importante. Lo importante es que a él no lo puso ni Alberto ni Mauricio, a él lo puso la ley. Y esta persona tiene en el proyecto de reforma guardadito con despacho de comisión para sacarlo, y si tienen las mayorías en ese momento lo meten sobre tablas. Y tienen también la reforma de la justicia, cuyo verdadero nombre no es la reforma de la justicia, sino que es la impunidad de Cristina. Esto es lo que la gente tiene que saber, porque si no nos estamos equivocando. Es cierto que hoy la preocupación de todos los argentinos pasa por una inflación que nos devora el poder adquisitivo de los salarios, que pasa porque nos matan como a conejos por todo el país, que pasa por la lucha tremenda que hay entre bandas narcos, como si se trataran de carteles de México en Rosario, con un secretario de seguridad que se va a un concurso de belleza para Miss Nicaragua por el Club de Leones que es muy respetable, pero esa persona no puede, con una provincia en llamas, donde ayer mataron a un bebé de 1 año por una venganza narco, irse alegremente a un festival a un concurso de belleza en Nicaragua. Yo sé que todas las preocupaciones de la gente pasa por esto, porque lo siento así, porque voy al supermercado y veo lo que aumentaron los productos en las góndolas, veo que la inflación, que esta es mentirosa, porque lo que está subiendo mucho más que la inflación son los alimentos, que hoy una canasta familiar, para que una gente pueda subsistir, necesita de 100.000 pesos al mes, 100.000 pesos al mes, que no los gana en conjunto en los grupos familiares. Es muy menos del 90% de la población alcanza esa suma. Entonces yo sé que eso es la preocupación de la gente, pero también hay que estar atento a estas cuestiones institucionales, porque si coopta la justicia, si Cristina queda absolutamente zafa en las causas, algunas causas puede ser que fueron dudosas, pero la causa de vialidad, Otesur y Cuadernos, son contundentes las pruebas que hay allí, y la desesperación de ella es que está viendo menear la soga en la casa del ahorcado, y entonces, bueno, quiere a toda costa con estas tramoyas de Pequera en este caso, ver cómo puede zafar de la justicia. Bueno, además enseñas, yo me entusiasmo, y hoy me entusiasmé más porque lo tengo a Ricardo, que también podemos hacer
programas como, ¿se acuerdan los programas de cuando éramos niños? Sábados circulares. Claro, maratón. Una maratón, exactamente. Ya saben, nos pueden contratar para eso. Y vamos a la pausa, noticiero de AM 1220. Gracias.